Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente tu servidor Ricardo Morales en este tiempo devocional. Muy contento, muy agradecido por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Este fin de semana tuvimos el honor de poder recibir al pastor Eduardo Rodríguez y Dios eh, se pudo manifestar, yo sé, todo el fin de semana y yo pude escuchar el mensaje a través de las redes del domingo, de lo que el pastor compartía y dio un gran mensaje relacionado a lo que hemos estado hablando de en esta temporada en la que Dios nos dio algo muy importante a través del descanso para nuestra alma. Y él hablaba de 3 puntos importantes: una vida con un fundamento, y que tú puedas tener como ese parámetro de cómo medir las cosas. Y dice, eh, quién te guía, a quién escuchas y de quién te rodeas. Es un parámetro muy grande para saber en qué postura y en qué posición estás. Y después hablaba otros 3 puntos que en medio de las circunstancias difíciles tú y yo tenemos que tener esa claridad. Una, que Dios nunca nos deja. Dos, que Él en medio de las pruebas, Él está de nuestro lado. Él siempre está luchando codo a codo en ellas. Él nos muestra su favor. Él aún en medio de eso nos da respuestas, nos da a un entendimiento, nos forma. Y principalmente es que Él no va a poner una prueba alguna que no podamos soportar, que en medio de esas circunstancias, ya al final de que lo que tú sientes o lo que tú piensas que va a suceder, Dios siempre está al rescate de nosotros y Él nunca nos va a dejar y Él nunca nos va a abandonar, sino al contrario, Él siempre va a estar para nosotros. Pero tú y yo, y en medio de todo ese límite, él siempre va a rescatarnos. Y es algo que tú y yo tenemos que creer. Y a mí me impactó mucho este mensaje porque precisamente durante estas 3 semanas yo participé en un torneo de tenis en el cual yo la verdad me preparé prácticamente todo el año. Quería dar un buen resultado en ese torneo y Dios me permitió llegar a las semifinales de ambos torneos, del singles y de dobles. Y algo que experimenté hablando de quién escuchas, de verdad, es impactante. A mí me tocó en 3 partidos vivirlos con público, eh, compañeros del club que estaban ahí echando porras y a la vez, pues, en teoría nadie te puede coachar, pero ellos por el tema de querer ayudar, de querer dar un buen consejo, se acercaban con esa buena actitud en poder, cuando yo tomaba agua en esos lapsos que te sientas y recibir un consejo. Y imagínate, yo en medio de esos consejos, de verdad, ellos con esa actitud, buena onda, de decir, vamos, échale ganas, oye, afloja la bola. Y el otro, por el otro lado, no, es que tienes que acelerar. Y por el otro lado te pueden dar otro consejo. Y por el otro lado, sí lo estás haciendo bien. Y entonces yo en medio de eso entendía esa parte de escuchar. Y cuando tú estás concentrado y estás enfocado, puedes escuchar y recibir los consejos con gran amor, pero saber filtrar qué es lo que te rescatas o aún lo que no rescatas. Simplemente agradeces, pero tú estás tan enfocado en lo que en lo que Dios está poniendo en tu vida, que sigues adelante. Y ese es aprender también a escuchar esa voz correcta. En uno de esos partidos, por ejemplo, aún alguien, un coach, que tiene cierto liderazgo, igual se acerca y me dice, si no juegas como en el partido pasado, es posible que puedas perder. Pero yo sabía que tampoco, yo ya dentro del juego, yo sabía que no podía, o en ese momento ya mi desgaste físico no era el mismo del día anterior que había hecho ese partido, y sabía que también no podía hacer ese juego por como yo estaba saliendo en ese golpe con mi derecha. Tenía cierta desconfianza y no estaba dando ese golpe con esa velocidad del día anterior.
Entonces yo sabía que si hacía o intentaba hacer ese juego, se me pasaba el tiempo y iba a perder. Y hay veces tú y yo en la vida nos toca tomar decisiones rápidas, pero en esas decisiones rápidas tenemos que estar verdaderamente por quién te guías, a quién escuchas y con quién te rodeas para que en esas decisiones tú estés preparado y efectivo para tomar esa buena decisión. Y hay veces en el día a día, en el ruido a ruido, cuando tú y yo no aprendemos a tener claridad en nuestras vidas, se nos pueden pasar las cosas y las decisiones las tomamos incorrectas, dejamos que aún la marea nos golpee y así tomamos las decisiones. Pero cuando tú y yo estamos preparados, cuando tú y yo tenemos esa intencionalidad de saber quién es nuestro guía, de saber cómo escuchamos, de saber con quién nos rodeamos y que en medio de eso tú clasifiques y estés conectado a la vid, que es la palabra de Dios, para verdaderamente tomar esas decisiones correctas y que la paz y que esa descanso para el alma esté porque tú y yo estamos prevenidos. Y yo sé que es lo que Dios está queriendo hacer a nuestra vida. Nos está preparando para saber pelear la buena batalla. Y otro de los puntos tres puntos que él también nos mencionaba al final, que les decía que tenemos que tener la confianza que Él siempre está con nosotros, que Él nunca nos va a dejar en medio de esas circunstancias, en medio de esa aflicción. Pero tú y yo tenemos que aprender en esos momentos o en esas circunstancias que vivimos, aún con su palabra, poder contrarrestar eso. Porque si nuestro pensamiento nos dice algo negativo, nosotros decimos a través de la palabra esas cosas positivas. A través de su palabra, si sentimos que la marea y el agua nos está llenando, sacamos ese versículo de fe, de ponernos esa armadura y levantarnos y estar confiados en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y quiero compartirte por último un versículo que el día de hoy me salió y que es uno de los versículos que a mí me impactan porque es un reto día con día. Soy una persona que le encanta hablar y hablar y hablar y en esta palabra Dios me dice: aprende a callar y aprende a escuchar mejor. Y dice en Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y sabes, aún con esos ejercicios, aún en el mismo deporte, aún en esos deportes cuando hay competencia, Dios también nos ejercita y nos enseña a tardos para hablar, tardos para airarse, pero sí prontos para oír y oír esas voces correctas, pero aún preparados para saber seleccionar esas voces. Y vamos a dar gracias creyéndole a Dios que Él nos está equipando y que en algún momento, que cuando estemos pasando una estación nos acordemos y practiquemos su palabra. Papá Dios, en esta mañana, tarde o noche que estoy viendo este devocional, sé que tú estás haciendo la obra en mi vida y que, Señor, yo sé que tú estás dando paz, estás dando claridad a través de herramientas para que nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, Señor, estén aún en calma en medio de las tormentas. Cuando vengan a golpear, poder sacar esa herramienta, esa armadura, Señor, para luchar día con día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tengan una excelente semana.